buenas tardes. Para nosotros es un enorme placer presentar en esta oportunidad a Enrique Bruce Marticorena. Él es doctor en literaturas hispánicas del Centro de Graduados de CUNY, Nueva York, en el 2005. Ha publicado un libro de cuentos, Ángeles en las puertas de Brandenburgo. También tiene otros 2 libros de poesía y prosa poética, Puerto de 1992 y Jardines del 2013, además de una serie de artículos y ensayos en revistas del Perú y los Estados Unidos. Es autor de ensayos Madre y Muerta Inmortal, Género Poética. Se me vuela un poquito la tablet esta que tengo. Oscuros, el mal como estética en el modernismo y la narrativa fantástica en Latinoamérica. Esto lo ha escrito con el Fondo Editorial del Congreso en el 2017. Ha participado en diversos congresos y ponencias sobre temas de análisis literarios, lo mismo que en festivales de poesía y narrativa. Maneja 2 blogs, Andando de Paso, de lamula.p sobre cultura y sociedad, y enriquebruce.blogspot.pe sobre ficción y ensayo. Se dedica a la docencia en universidades como la Pontificia Universidad Católica y nuestra Casa de Estudios. Para nosotros es un gusto poder presentar a un especialista, un conocedor de Vallejo, en este Festival de USIL, en la Semana del Libro. Gracias por tu generosidad. Nosotros estamos muy contentos de esta tarde escuchar sobre el gran poeta nacional César Vallejo. Queremos ver tu punto de vista. Hemos visto, tienes un libro publicado con la Universidad San Ignacio de Loyola, que es muy, muy citado. Y entonces, para nosotros, sinceramente, es un honor que hayas aceptado venir a charlar con nosotros, con estudiantes y amantes de las letras peruanas. Adelante, Enrique. Bueno, primero agradecerte y decirte que el honor es mío por esta invitación, sobre todo por iniciativa tuya, Enrique, que me pasaste la voz, y por participar, ¿no? de este ciclo, de este Fest, ¿no? Del libro Fest de la San Ignacio. Bueno, Vallejo es muy abordado y no se acaba, ¿no? Es un poeta difícil, ¿no? No fue entendido, pues, cuando sacó su famoso poemario en 1922, Trilce, ¿no es cierto? Incluso las vanguardias, los lectores y promotores de la vanguardia a nivel latinoamericano no sabían qué hacer con este libro. Parecía un artefacto venido de sabe Dios qué planeta y se posó en las manos. Esto lo confesarían algunos grandes promotores de la cultura, entre ellos famosamente Emilio Adolfo Westphalen, que fue un peruano, poeta peruano surrealista de primer orden, editor de 2 revistas importantes, una de ellas Las Moradas, y él confesó que no sabía él mismo cómo acoger este libro, ¿no? Y de hecho, Vallejo, el Trilce de Vallejo, fue apenas mencionado en una antología que hicieron Jorge Luis Borges, el escritor argentino, que todavía le daba la poesía en esas épocas antes que a la narrativa, ¿no? Y Alberto Hidalgo, su compatriota. Famosamente también el hijo de Ricardo Palma, ¿no? Clemente Palma, que admito que es muy buen escritor, pero sí metió la pata cuando tuvo comentarios más bien despectivos para con César Vallejo en sus primeras intentonas literarias, ¿no? Comentarios del cual nunca se desdijo.
Y como dije yo mismo hace unos minutos, pues Vallejo es un poeta complejo. Sin embargo, en esas últimas décadas tiene una extraordinaria acogida. No solo a nivel, digamos, del mundo hispánico, que comprende obviamente Latinoamérica y España, sino también ha cobrado interés por otros vallejistas de otros idiomas, pero por supuesto que tienen un dominio al menos aceptable del español, tanto de Europa como de los Estados Unidos principalmente, aunque no exclusivamente. También tiene fans en otros continentes. Y sin embargo, cuando yo empecé mis estudios sobre Vallejo, que fue mi tesis doctoral, fue sobre César Vallejo en mis años neoyorquinos, ¿no? Más o menos empecé a revisar a Vallejo de manera obsesiva entre el 2003 y el 2005 en la ciudad de Nueva York. Y me di cuenta pues que muchos de los enfoques de Vallejo eran justos, habían grandes, y hay grandes estudios sobre Vallejo, pero siempre enfocados como un producto de las vanguardias que entra y rompe con las vanguardias. Ahora voy a explicar por qué rompe con las vanguardias. También tenía el enfoque amerindio, ¿no? Algunos han interpretado a Vallejo y también justamente en base a ciertos simbolismos andinos incorporados, sobre todo en su primera parte, ¿no? En los heraldos negros y en Trilce. Ya esos componentes simbólico-andinos o precolombinos que impregnan o al menos se hacen presentes en algún grado en estos dos poemarios que he dicho, Los Heraldos Negros de 1918 y Trilce de 1922, sí hay, efectivamente, pero ya en los posteriores, en los que él, en poemas que él produciría en sus últimos años de vida ya en Europa, en Francia, sobre todo, pues no, ya se disiparía. Pero había un enfoque que no encontré y que yo me arriesgué a hacer, y subrayo la palabra arriesgar, no porque yo sea un gran transgresor, pero sí sé que iba a causar resquemores entre los que podrían haberme leído. Tengo la suerte que creo que es como tú dices, Enrique, no quiero dar la parte tampoco acá, pero sí resulta que está siendo bastante leído este libro, ¿no? Al menos mi enfoque ha sido saludado porque ha sido un enfoque de género. Y yo establezco que las coordenadas principales para entender toda la poesía vallejiana y muchos de sus ensayos, que también escribía ensayos y crónicas periodísticas, tienen que ver con la relación entre Vallejo y su madre a nivel simbólico o psicoanalítico. O sea, leí mucha literatura psicoanalítica, sobre todo post-freudiana, ¿no es cierto? Porque Freud ha sido ya revisado. Hoy Sigmund Freud es citado, pero también revisado, ¿no? Entonces, mi punto fuerte, mi punch, como dirían los americanos, es que para Vallejo la adultez del varón, del niño varón, no tiene que ver con la identificación con el padre, que es la propuesta psicoanalítica freudiana tradicional, sino más bien es su identificación con la madre, ¿no es cierto? Es decir, en esto me ayudó una psicoanalista, Melanie Klein, que hablaba del niño varón como queriendo retornar a esa simbiosis primera que fue
la simbiosis entre el niño bebé y el cuerpo materno. Que toda la adultez de cualquier persona, de cualquier varón, tiene que ver con esa ansia del retorno al cuerpo materno, ¿no? Y eso también está respaldado de alguna manera en el discurso de muchas culturas, de muchas partes del mundo, ¿no? Los chinos hablan del yin y del yang y de la importancia que cada mujer rescate dentro de sí ese lado masculino, ¿no? Y lo mismo de manera inversa el hombre, su lado femenino. Y hay poemas que yo he rastreado de Vallejo que hablan pues efectivamente de esa búsqueda, ¿no? He salpicado mis líneas, he salpicado mis versos de líneas femeninas, ¿no es cierto? Entonces, hay en ciertos versos de Vallejo una identificación clara con la madre. Eh, la, la resta, digamos, del protagonismo del padre en la psiquis evolutiva del niño también tiene que ver con una figura que aparece en uno de los trilces y la voz poética se refiere al padre. Cuando le habla a la madre, le dice, y mi padre fue el primer niño que tuviste. Entonces la madre es representada de una manera colosal y Vallejo la alude no solo de manera directa, que no pasa más de unos 8, 10, tal vez 12 alusiones directas a la madre, sino que la madre se transforma en otras figuras, ¿no? Se transforma en una, por ejemplo, en la celda. Una celda, ella es la celda y la llavera. Ella es el encierro, pero también la llave que te libra de ese encierro, ¿no? Ella es la famosa taona estuosa, ¿no? El horno que da, que alimenta, es la dadora, ¿no es cierto? Ella también es un armario donde se guardan, digamos, las vestimentas de los actores y ese armario tiene puertas que se abren y se cierran. Entonces, la madre está transfigurada en muchos de los poemas de Vallejo como el espacio del encierro, pero también de la libertad. Lo que hace Vallejo es colocar a la madre como un espacio de encierro, pero se requiere ese espacio de encierro para poder salir de él. Y la madre también es el vehículo para que el niño salga, ¿no? Pero el niño salga no solo para construir, digamos, una identidad individual, sino es el niño que sale para construir un nosotros con esa otra colectividad. Los huérfanos, porque llama la atención que Vallejo haya escrito mucho, tanto en Los Heraldos Negros como en Trilce, hable sobre los huérfanos. Vallejo perdió a su madre ya siendo un joven adulto, era un hombre de 25 o 26 años cuando perdió a su madre. Sin embargo, llama la atención esta constante alusión a la orfandad. Y es que para Vallejo, la orfandad era un estadio connatural a todos los niños y niñas, también hay que decirlo, en donde en sistemas patriarcales la madre está ausente, la madre ha sido rebajada, la madre ha sido desplazada. Y lo que Vallejo busca en su poesía es justamente reencontrarse y reencontrarse con ese cuerpo de la madre, ¿no es cierto? También la idea del cuerpo, la madre representando el cuerpo, digamos, lo instintual, ¿no? El hambre es un fenómeno corpóreo. El hambre es la primera necesidad que siente todo niño, es la primera emoción. Las emociones nacen efectivamente a partir de ciertas carencias físicas y el hambre es la primera. El bebé que tiene hambre y que tiene que mamar leche y después tiene que ser alimentado y después tiene que ser vestido, arropado y demás, todos esos sentimientos físicos, todas esas carencias físicas se requiere de la madre y también de cualquier otro adulto, por ejemplo, que lo arrope. Esos sentimientos físicos van a devenir más tarde en
lo que llamamos emociones, ¿no? O sea, el niño empieza a sentir en base a su cuerpo, en base a lo que su cuerpo necesita, a lo que su cuerpo requiere, ¿no? Entonces, Vallejo no olvida el cuerpo, la importancia del cuerpo, la importancia de la madre como espacio, repito, de encierro, pero de liberación a la vez. Uno es libre con respecto a algo, uno no es libre de manera absoluta, ¿no? Entonces, Vallejo plantea este primer escenario de encierro para salir de él, ¿no? Por eso habla, en un par de poemas, habla de los niños que se quedaron en casa y que y la voz poética niño, le increpa a los adultos, nosotros también nos podemos ir. O sea, porque los adultos no están, pero nosotros también los niños podemos ir. Entonces la idea de la partida es importante. De una manera análoga, que Ítaca, que era el lugar, regreso ahora a los griegos, ¿no es cierto?, donde Odiseo sale de su hogar, sale de Ítaca para ir a la guerra de Troya, y toda la Odisea consiste en el regreso de Odiseo a Ítaca, a su tierra natal, una vez que Troya fue ocupada, sabidamente pues por los griegos. Y lo que quiero decir con esta analogía es que se requirió que Odiseo salga de Ítaca para regresar a Ítaca. Esa es la experiencia humana por excelencia, ¿no? Todas las personas que ya hemos tenido un cierto recorrido en la vida, sabemos que dejamos de alguna manera el hogar, pero muchos años de nuestra vida adulta consiste en recobrar ese hogar que hemos perdido. Muchas veces lo recobramos formando una familia. Para aquellos que no han formado una familia, pues tenemos que recobrar ese hogar a través, por ejemplo, de un sentido de hermandad, un sentido de responsabilidad para con los demás, ¿no? Ese sentido de responsabilidad para los demás, que en muchos poemas de Vallejo fueron los niños, los huérfanos, por ejemplo, de madre, los hambrientos también, recordemos el hambre como primera instancia de emoción, eso se va, esos personajes, esos otros a los que hay que llegar, a los que hay que cobijar, se van a transformar a lo largo del poema en otros personajes, ¿no es cierto? Vallejo, sobre todo en su periodo europeo, cuando hable de la España de la guerra civil, él va a hablar de los republicanos caídos, él va a hablar en poemas humanos del ejército de mendigos, ¿no? Del ejército de obreros, de mendigos, de hombres analfabetas, de las personas, digamos, relegadas de las posiciones privilegiadas de la sociedad española, europea en general o de cualquier lado para el caso. Entonces, esos son los huérfanos y los hambrientos de Vallejo, los soldados republicanos que luchan por recuperar o por mantener la república en ese entonces, ¿no? Y por eso también no es casualidad que el poema que corona la fase final de Vallejo es la de España, aparta de mí este cáliz, y se refiere a España como la madre España. Y Niños del Mundo dice, si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo a buscarla. Entonces, ese poema, en cierto modo, como dije, es una síntesis de todo aquello que Vallejo escribió. Cuando expongo todo esto sobre la idea de la madre, sobre la idea de los huérfanos y los hambrientos, sobre la idea de cobijar al desvalido, hay dentro de uno de los poemas de la madre está el yo poético en una cárcel, en una celda,
y estira el terciario brazo, nos dice así, ¿no? Es eso otro brazo, un brazo invisible, digamos, que se estira para tocar al otro, ¿no? Ya desde la celda, como dije también hace unos minutos, la figuración o la elaboración del yo tiene que ver con la colectividad. No hay un yo maduro para Vallejo si no es un yo colectivo, un yo entre nosotros y un yo para los otros. Es el yo colectivo vallejiano que cobra su mayor estatura psíquica o espiritual, ¿no? Entonces, todo esto que he venido diciendo en estos ya 20 minutos, no lo sé, todo esto no es que Vallejo lo haya pensado conscientemente, no. O sea, yo también me arriesgué a decir, y lo he dicho, lo voy a decir en esta ponencia y en otras que he hecho, que Vallejo ha sido protofeminista. Vallejo no era conscientemente feminista, ¿no es cierto? Vallejo tenía otras inquietudes a nivel político. Era él sobre todo socialista, ¿no? El tema de la mujer le interesaba menos. Sin embargo, su voz poética, y aquí hay que hacer una diferencia entre el autor de Carne y Hueso y la voz poética o el yo poético, ¿no? La palabra persona, por ejemplo, en griego significa máscara y en jerga literaria muchas veces se habla de la persona literaria, ¿no? Entonces la persona literaria no concuerda exactamente, al menos no necesariamente, con el autor. O sea, de hecho, la máscara literaria o la persona literaria de Vallejo era más decididamente feminista que el propio Vallejo, y el propio Vallejo hubiera pestañado diciendo que qué es esto, ¿no? Pero era así, ¿no? Eh, esa máscara literaria feminista, esa máscara donde la figura de la madre transfigurada, valga la redundancia, como norte de la adultez masculina, es pues eh, el soporte que da sentido y entrelaza, repito, muchos de los poemas de Vallejo y muchos de sus crónicas y de sus ensayos, ¿no? En uno de sus ensayos sobre Rusia, él habla de la nueva familia bolchevique. Él llegó a viajar a Rusia en 2 ocasiones y hablaba con mucho entusiasmo de la revolución bolchevique. Él después renegaría de Stalin, ¿no? Como muchos comunistas europeos y del continente americano, porque Stalin le hizo la guerra tanto sindicalistas como intelectuales, y en fin, también Stalin probó ser un monstruo de mayores dimensiones. Pero en la Rusia bolchevique del cual él hablaba, él curiosamente halagaba cómo la familia bolchevique era una agrupación horizontal. Ya el padre no era la cabeza de la familia, sino era el padre y la madre. Hablaba del libre acceso al aborto, ¿no? En la época de Vallejo, y cuando esto fue escrito a fin de los años 20, recordemos que Vallejo se fue del Perú para no regresar el año 23, ¿no? Y en esa época los movimientos antiabortistas no eran tan fuertes como lo es hoy en día. Entonces, sin embargo, ya habían empezado ciertas voces, sobre todo en los Estados Unidos, empezó una corriente antiabortista que empezó a ser acogida en otras regiones occidentales, ¿no? Pero en la Rusia bolchevique no, y eso le daba a los ojos de Vallejo una gran libertad a la mujer para decidir sobre su cuerpo,
Entonces, pero es importante esta idea de la paridad, de la igualdad que él encontraba, al menos en esta familia idealizada por Vallejo, en la Rusia bolchevique. En fin, entonces hay muchos puentes comunicantes entre muchas ideas, frases, imágenes que se dan, repito, entre el cuerpo poético de Vallejo y sus crónicas y ensayos. Básicamente todo esto es lo que quería decir. Hay muchas cosas que se me quedan en el tintero, pero en fin, Vallejo es un tema largo. Pero sin embargo, no sé, si alguien tiene alguna pregunta y no se amilanen al decir si es una cosa muy ingenua y demás, porque sé que, me imagino que mucha gente que me está escuchando pues no es especialista en la literatura y las preguntas que ustedes puedan tener pueden ser una inquietud compartida por otros, así que no hay pregunta ingenua. Pero si Gracias, alguien Enrique. tiene... Sí. Entonces, pueden hacer su pregunta viva voz o si quieren la escriben, como ustedes quieren. Voy a ver, Ujú. hay preguntas. Hay una de Sandra Nicole. ¿Qué Sí. quiere expresar la persona literaria? ¿Es como si retara al escritor? Ah, es una pregunta interesante que no me la había planteado, pero a ver, voy a salir del ruedo, espero que con buen pie y sin la cornada del toro. Eh, no es exactamente un desafío, pero es bien interesante la pregunta. De hecho, cuando un escritor escribe, ahora eso se puede aplicar a Vallejo como cualquier otro escritor, un escritor se siente desdoblado, como que hay un otro que escribe por ella o por él, ¿no? No es necesariamente su enemigo o su contrincante, pero es un otro el que escribe. Me acuerdo de una anécdota muy simpática que me contó Abelardo Kendo. Abelardo Kendo pues, fue durante muchos años el editor o el coeditor de Hueso Húmero, ¿no? Una revista peruana que fue la revista peruana que más ha durado, ¿no? Que más largo sobrevivió, eh, porque en el Perú lamentablemente no se fomenta mucho la, eh, las revistas literarias, muchos eventos culturales, literarios o no. Pero Abelardo Kendo era muy amigo de Blanca Varela, otra poeta extraordinaria que le debe, por confesión de ella misma, le debe mucho también a Vallejo, una gran poeta que murió hace algunos años. Y, y sus poemas, los de Blanca Varela, pues eran un tanto sombríos. Y en eso Abelardo Kendo le pregunta a ella, esto me lo cuenta el propio Abelardo: oye, Blanca, dime, ¿tú eres así como escribes? Y Blanca Varela le dijo: no, Dios mío, Dios me libre. O sea, la propia Blanca Varela, seguramente cuando leía, porque hay un momento que una escritora se vuelve lectora de sus propios libros, o sea, ya saca sus poemas, digamos, los afina y demás, y rato después, esta poeta lee sus propias cosas y se extraña de que ella haya escrito lo que haya escrito, y eso le pasa a todos y a todas, ¿no es cierto? Los que escriben. Entonces, hay un sentido de extrañeza frente a lo que se escribe. Así que la máscara literaria no es necesariamente un contrincante, pero es un otro que escribe. Y en el caso del buen escritor, la máscara literaria expresa cosas mucho más interesantes de lo que el propio escritor podía expresar de manera oral o coloquial, ¿no? Se da así, ¿no? Y sobre todo en poesía, más que en narrativa, ese desdoblamiento es mucho mayor, porque nosotros no hablamos poesía, ¿no? Si de repente yo
me dedicara a hablar en rimas y en versos, terminaría pues en algún psiquiátrico, ¿no es cierto? Porque no hablamos así. Pero, y es por eso que en la poesía, que se centra más en lo que propone el verbo, el lenguaje, es que tiene sus propios dictámenes y nos sale con sorpresas, y con sorpresas para el propio poeta, ¿no es cierto? Sale con cosas que, wow, ¿qué es esto? ¿No? Esa es la experiencia, pues, de muchos poetas. Es una fuente Gracias, interesante. Enrique. Vamos a ver si hay una más. Sí, sí, hay una. Aarón Saavedra. ¿Tan accesible considera puede ser la comprensión de la poesía vallejiana para un principiante? ¿Qué tan accesible considera que pueda ser la comprensión de la poesía vallejiana para un principiante? A ver, está el Vallejo de los Heraldos Negros. Digamos, si uno quiere meterse con Vallejo, pues sugeriría los Heraldos Negros, que es más asequible que Trilce y lo que viene después. Y yo diría que poemas humanos, ya los poemas posteriores, los que escribió en los últimos 2 o 3 años de vida, poemas humanos y España, aparte de mí este cáliz, son más asequibles, no por ello menos profundos, pero más asequibles que Trilce. Trilce es el poemario menos asequible de Vallejo, ¿no? Porque hay una torsión del lenguaje, ¿no? Un enrevecimiento de la sintaxis, hay muchos neologismos, ¿no? Y hace que sea un poemario dificultoso. Lo que yo podría sugerir son las lecturas, antes de abordar Trilce, las lecturas de, conseguirse el número uno, una buena edición de Trilce, con explicaciones, con notas a pie de página. Una de las más recomendadas, y yo me adscribo a esa recomendación, es la de Julio Ortega, ¿no? Que escribiría en cátedra. Julio Ortega, pues, tiene una edición comentada de Trilce, y yo creo que eso sería una muy buena entrada porque tiene una explicación larga de lo que significa una serie, de las interpretaciones que se puede dar a ciertas imágenes de Trilce. No es el único, es a Jim Franco, que también tiene una buena, disculpa, ay, tengo que matar el celular, tiene una buena, un buen estudio de Trilce y de la poesía vallejiana en general. Es amable Javier Abril, que fue uno de los primeros críticos que entendieron a Vallejo y lo desarrollaron. A cabalidad, Jim Franco es americana, dicho sea de paso, pero una devota de Vallejo. Javier Abril es otro, ¿no? Muchos de estos escritos incluso lo pueden conseguir por internet, están en PDF y demás, ¿no? Entonces, pero en general, el ejercicio de la poesía, para volver a la pregunta, y no solo en relación a Vallejo, para entender la poesía hay que leer poesía. Y la práctica de lectura de poesía, desde las más sencillitas, digamos, hasta un poco las más complejas, y a veces las sencillas aparentan ser sencillas, pero también tienen por debajo un cierto nivel de complejidad, ¿no? Entonces hay poesías, eh, eh, que, digamos, también tienen niveles, pero en mi experiencia disfruto la poesía, pero la disfruto porque he leído poesía antes y me he ejercitado bastante en la lectura de la poesía. Entonces ya puedo comprender, digamos, cierta poesía que muchas personas entenderían como compleja, pero solo el ejercicio.
es el ejercicio de la poesía, como muchas actividades humanas. Y también tiene que interesarte, ¿no? La poesía. Y muchos poemas, yo tuve la suerte, y ya con esto redondeo la idea, de que a los 21 o 22 años yo casi no leía poesía, muy poco, leí pocas cosas, leía sobre todo narrativa. Y me metí a un taller de escritores en Lice, un taller, digamos, de escritores amateurs, digamos, principiantes que nos gustaba escribir. Y una de las talleristas, que se hizo después muy amiga mía, me empezó a recomendar ciertos poetas, ¿no es cierto? Me acuerdo que me recomendó Walt Whitman, me recomendó Luis Cernuda, me recomendó, pues, ahora, algunos españoles, eh, eh, Rafael Alberti, y fueron esos poemas los que poco a poco me fueron atrapando. Entonces, también una buena estrategia es, y tener la suerte, de tener un amigo o una amiga que te conozca y te diga estos poemas, este poema, este poeta te puede interesar o esta poeta te puede interesar, ¿no? Tiene temas que hablan un poco de ti. Los poemas de amor son infalibles, sobre todo cuando se es muy joven, ¿no? Tienes por ejemplo, a Pablo Neruda y sus 20 poemas de amor. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Neruda lo escribió esto jovencísimo. Y sin embargo, son un grupo de poemas que no envejecen. Y el amor, pues, ¿quién no ha estado templado? ¿No es cierto? ¿Quién no ha estado enamorado? Y sí toca fibras emocionales de manera muy honda entre la gente joven y entre la gente mayor también. Pero la gente joven está más sensibilizada, digamos, a esas primeras experiencias eróticas sentimentales, ¿no es cierto? Se sufre, se llora, se alegra, en fin, uno pasa por todo montaña rusa, que son las emociones del primer amor, del segundo y tercer amor, porque vienen otros. eh, y los poemas de amor, pues, nos pueden acompañar. Te acompañan un momento en la vida y según también tus inclinaciones, sigues explorando más, o te acompañó y bien y ya pasas a otra cosa. No todos están destinados, pues, a leer poesía y mucho menos a escribirla. Ujú. Muchas gracias. No veo más preguntas. No hay. No se han animado a escribir, salvo Aarón y Sandra, que los felicito porque nos han hecho la tarde con sus preguntas. Se ha lucido nuestro expositor. Nos alegra que nos haya regalado y nos haya animado a leer poesía, porque hay que leer poesía en un mundo que cruje, que está lleno de problemas, de angustias. Y en estos espacios literarios nosotros tratamos de leer cosas que alimentan el espíritu. Enrique, muy a gusto con tu conferencia. Gracias por haber aceptado. Estos jueves culturales tienen esa virtud de abrir un poco las ventanas para que entre el sol y entre voces nuevas como las tuyas, que eres también profesor de la San Ignacio, y te saludamos desde aquí. Y no tengo que decir nada más de tu gran trayectoria y de tu autoría de libros, ¿no? O sea que no, eso nadie lo pone en duda. Así que un aplauso virtual para nuestro expositor y les agradecemos y apúntense siempre a los jueves culturales. Mañana tenemos una charla sobre un autor peruano, un cuentista, Julio Ramón Ribeiro. Ah, caramba. Sí, No es sí, poca entonces, cosa, no es poca sí, cosa. sí, entonces cerramos entonces la semana del libro con mucho, muy bien, ¿no? Con mucha alegría, a pesar de que él nos habla un poco del clima de Lima, muy brumoso. Ok, Sí. gracias Enrique. Gracias Muy, a ti, Enrique, muy, tocayo. nos has dado mucha lluvia
de ideas y de sentimientos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Agradecemos a Mónica, agradecemos a Susana, al sistema de bibliotecas, a Modusil, que hace posible estas reuniones de nosotros sobre la cultura. Muchas gracias. Y esto se da en el marco del FestiUSIL Book Festival de la Universidad San Ignacio de Loyola. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Buenas Enrique. noches a todos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a la concurrencia. Gracias.